Bien, pues vamos a iniciar la unidad número 3 llamada límite y continuidad de funciones. Bien, en el límite de una función, aquí a nosotros es lo más importante en el cálculo, porque a partir del tema de límites se desprenden otros temas como la derivada de una función, los máximos y mínimos que puede tener una función, también las series y sucesiones del curso de cálculo integral e incluso también las integrales. Entonces todo parte del tema de límites. Aquí nosotros vamos a iniciar con el concepto de límite que está en los fundamentos de casi todo el análisis matemático y por lo que su comprensión es absolutamente esencial. Eh, El estudiante no deberá sorprenderse si se encuentra la discusión más que compleja y quizás difícil. Sin embargo, esto, en lugar de provocar desaliento, debería fortalecer la búsqueda de un entendimiento preciso del concepto de límite. Ya que una vez alcanzado, eh, eh, su recompensa será un buen dominio de los procesos básicos del cálculo. Entonces, necesitamos estudiar bien la parte del concepto de límite. Eh, Hubo varios personajes a lo largo de esta historia del cálculo y en especial del límite. Eh, Siguiendo las investigaciones realizadas, la evolución histórica del concepto de límite se puede dividir en cuatro etapas que se diferencian básicamente por la concepción del límite, eh, aunque la separación no siempre sea nítida. Bien, en la larga evolución del concepto, desde la matemática griega hasta el siglo XIX, se observa claramente la necesidad de explicitar y formalizar la noción que se utiliza de forma implícita desde la época griega y que no llega a su forma actual hasta el siglo pasado, en parte para validar algunos resultados ya obtenidos y en parte para demostrar otros más generales. Bien, a partir de ahí aparece en esa etapa una idea muy intuitiva del proceso del paso al límite. No existe el concepto como tal, ya que ni siquiera se ha explicitado el concepto de función, pero sí aparece como proceso implícito en algunos métodos utilizados básicamente para resolver cuatro tipos de problemas. Eh, Eso fue eh, a la primera mitad del siglo XVIII. Entonces, dada la fórmula del espacio en función del tiempo, se deseaba en aquella vez obtener la velocidad y aceleración en cualquier instante o recíprocamente, dada la aceleración o velocidad, obtener la fórmula del espacio. El segundo punto fue la obtención de la tangente a una curva. En óptica es necesario conocer la normal a una curva y en el estudio del movimiento la dirección de la tangente. Aparecen problemas de definición de tangentes. En general, pues la definición de tangente como recta que toca en un solo punto o deja a un lado la curva solo sirve para algunas cónicas. El punto número 3 fue estudiar los máximos y mínimos de una función relacionado con el movimiento de los planetas, el movimiento de proyectiles, etcétera. El punto número 4 fue pues el cálculo de áreas acotadas por curvas, volúmenes acotados por superficies, longitudes de curvas, centro de gravedad y atracción gravitatoria. Bien, eh, en la parte eh, de ese tema de cálculo, pero en especial de límite, pues están varios autores que fueron aportando en la mayor parte de la historia en el concepto de límite. Nosotros podemos observar a Kepler,
Podemos también eh, eh, trabajar eh, algunos métodos de Fermat, algunos métodos de tangentes e incluso Newton, en ese caso, que es el creador de la teoría de las fluxiones, un método de naturaleza geométrico-mecánica para tratar forma general de los problemas del análisis infinitesimal. Bien, la teoría de fluxiones resuelve dos problemas: la determinación de la relación entre fluxiones, conocida es la relación entre fluentes, y el recíproco, donde la relación entre fluxiones era el de encontrar los fluentes para resolver esos problemas, el cual pues aplicó sendos métodos basados en el uso de cantidades infinitamente pequeñas. Para el propio Newton, en estos métodos resolutivos no se explicaba de forma satisfactoria. Fue hasta 1704, en una obra llamada Tractatus Quadratura Curvarum, que explica que el método de las razones primeras y últimas, en lo que el incremento de la variable se desvanece, lo que supone la explicitación de una idea de límite de tanto metafísica. Y de ahí nosotros podemos obtener que en la obra Principia Matemática aclara el concepto de límite. Y él nos decía que las cantidades y la razón de cantidades que en cualquier intervalo finito de tiempo convergen continuamente a la igualdad, y que antes del final de dicho tiempo se aproxima a una o a la otra más que cualquier diferencia dada, se hacen finalmente iguales. Entonces, pues llega el siguiente autor, que es Leibniz. Por su parte, a él lo que eh, le había preocupado más era la claridad de los conceptos y el aspecto formal de la matemática que contribuye al nacimiento del análisis infinitesimal. Bien, con su teoría, él habló mucho de la teoría de las diferenciales. Bien, em, em, él nos comentaba que la concepción que subyace en esa etapa es una concepción geométrica de límite, pues puesto que se trabaja en problemas de índole geométrica. Para él, la noción de límite en realidad se encuentra implícita y se ve una evolución de su estatus, pasando de ser una noción que ni siquiera es explícita como útil al ser, con las infinitesimales o con el análisis infinitesimal y las razones primeras y últimas de Newton, fue una gran herramienta para resolver problemas. Ahora, si nosotros eh, eh, en ese momento quisiéramos tener esta idea de límite como aproximación sin más, no basta. Bien, por una parte, la aproximación tiene que ser indefinida, es decir, tiene que existir la posibilidad de tomar aproximaciones cada vez mejores. Tiene que existir la posibilidad de tomar aproximaciones, entonces repito, cada vez mejores, cosa que se consigue en todos los métodos revisados, pero hasta Newton esta posibilidad no se plasma claramente en el hecho de que los objetos se han de aproximar más que cualquier diferencia dada, lo cual implica que el límite debe ser la mejor de todas las aproximaciones posibles. Ok, entonces hasta aquí pues vamos entendiendo el avance que, que ha tenido el límite desde el siglo XVIII. Bien, bien, pues nuevamente trabajando en el siglo XVIII, la segunda mitad, hablan de un tema muy especial sobre la transformación de los fundamentos del análisis infinitesimal. Pues para aquella época los matemáticos obtienen una solución para muchos de sus problemas. Entonces la dificultad más importante para el desarrollo de este análisis
era la necesidad de extender las operaciones del análisis a un mayor número de funciones, para lo que se requería una idea clara de dependencia funcional y para ello fue necesario investigar el significado del concepto de una función y sus manipulaciones algebraicas. Los matemáticos del siglo XVIII, que se preocuparon de la fundamentación del análisis, buscaban eliminar algunas y clarificar las matices místicos. No se dieron cuenta de la necesidad del concepto en aquel momento de límite. Euler toma como punto de partida el cálculo diferencial de Leibniz y el método de fluxiones de Newton y los integra en una rama más general de las matemáticas, que desde entonces se llama análisis y se ocupa del estudio de procesos infinitos. Se plantea la regularidad de las funciones. También introducen la función continua como sumas, productos y composiciones de funciones elementales. En el caso de D'Alembert, crea la teoría de los límites al modificar el método de las primeras y últimas razones de Newton. Él nos dice en un tomo que se puede identificar por el número 9 de la enciclopedia de D'Alembert, escribe la siguiente definición que para él era la apropiada que deberíamos de seguir nosotros en el caso del límite. Y dice lo siguiente: se dice que una cantidad es límite de otra cantidad cuando la segunda puede aproximarse a la primera más que cualquier cantidad dada por pequeña que se le puede suponer, sin que no obstante la cantidad que se aproxima pueda jamás sobrepasar a la cantidad a la que se aproxima, de manera que la diferencia entre una tal cantidad y su límite sea absolutamente inasignable. Bien, en esa definición, las variables son, en este caso, monótonas y el límite unilateral, es decir, la magnitud que se preocupa o en la aproximación, no le puede superar y así, aunque la aproximación es objetiva, no se puede tener un control completo de la misma. Entonces llega Lagrange y trabaja con desarrollos de funciones en series de potencias. Los resultados seguidos le hicieron creer que se podía evitar los límites y continuó haciendo desarrollos en series de potencias, sin darse cuenta de que la convergencia de las mismas necesitaba del concepto de límite. Bien, entonces ya llegamos nosotros al siglo XIX y a principios del siglo XX, en donde se nos comenta que las obras de un gran número de matemáticos ya reflejaban la necesidad objetiva de construcción de la teoría de límites como base del análisis matemático y una reconstrucción radical de este último, en lo que fueron determinantes la clarificación del concepto de función, la aparición de nuevos problemas matemáticos y también incluso físicos, y la evolución de la enseñanza de las matemáticas también en ese momento, que tras la Revolución Francesa pasa de ser una disciplina obligatoria en la Escuela Normal Superior y en la Politécnica. Bien, entonces desde ese momento los matemáticos pues se ven obligados a enseñar análisis matemático y por lo tanto tienen que apoyarse en unas bases rigurosas. Bien, de esos matemáticos se destacan Cauchy, Bolzano y Weierstrass. En el caso de Cauchy, eh, él retoma el concepto de límite de D'Alembert, rechazando el planteamiento de Lagrange, prescinde de la geometría. En ese caso, la definición de límite que propone Cauchy es la siguiente: cuando los sucesivos valores que toma una variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo, de manera que terminan por diferir de él en tan poco como queramos, este último valor se llama el límite de todos los demás. La noción de límite dada por D'Alembert es más objetiva que la de Cauchy, ya que en esta aparece el término tanto como queramos. Repito, tanto como queramos, que la subjetiza.
Bien, define además infinitésimos como una cantidad variable que converge a cero. Cauchy basa todo el análisis en el concepto de límite. En el caso de Bolzano, da una definición de continuidad basada en la del límite. De hecho, la obra de Bolzano se desarrolla de forma paralela a la de Cauchy, basada en la misma idea del concepto de límite. Weierstrass contribuyó con notoriedad a la, en ese caso, aritmetización del análisis, dando una definición satisfactoria del número real y otra del concepto de límite. Bien, Weierstrass criticó la expresión eh, la variable se acerca a un límite. Él criticó muchas aparte, repito, en especial la que decía que la variable se acerca a un límite, puesto que, según él, esto sugiere tiempo y movimiento, y dio una formulación métrica, puramente estática. Es una definición bastante cercana a la que se utiliza hoy en día. Esta definición que aparece en la obra de su discípulo Heine Lemente es la siguiente. Entonces, escuchen esa parte que les voy a platicar y nos dice que según Weierstrass eh, comentaba lo siguiente. Si dado cualquier epsilon existe un número tal que para 0 es menor que n y este es menor que n subíndice 0, la diferencia de f de x0 más menos n L es menor en valor absoluto que epsilon. Entonces dice que L es el límite de la función f de x para cuando x es igual a x0. Bien, en este caso sirve como soporte esta noción de límite en donde nosotros, pues, en esta etapa se continúa con el concepto llamado continuidad, la derivada y la integral, hecho que ha contribuido a un uso universalizado de la misma. Sin embargo, esta definición que evoluciona desde la concepción dinámica de Cauchy a una concepción estática no es el final de un largo proceso evolutivo, ya que en el siglo XX surgen concepciones de tipo topológico. Entonces, pues ya llega ese nuevo tema de topología y esto todavía lo vuelve, lo perfecciona. Para mí, lo puede también, podemos decir, lo mejora a como lo conocemos hoy en el siglo XXI. Bien, ligadas a la generalización de los conceptos del cálculo a conjuntos no necesariamente numéricos, lo que constituye una cuarta etapa en el desarrollo del concepto. Bien, y de esa manera nosotros, pues en esos apuntes vamos a ver el concepto de la definición informal de límite y también la de la definición formal de límite. Es la que ustedes pueden buscar en esos apuntes y ya está escrita en este siglo XXI. Pero sin embargo, la humanidad empezó a lidiar con el concepto de límite sin ser capaz de explicitarlo desde el Eudoxo hasta el siglo XX, donde llegó a lo que ahora se conoce como límite. Bien, pues en este caso se trató de asimilar más de 2 milenios en 2 o 3 clases de análisis matemático, que es directamente una proeza intelectual que los grandes de la historia del pensamiento matemático no hayan logrado. Bien, entonces de esa manera nosotros por eso necesitamos hacer esa búsqueda de un entendimiento pues preciso del concepto de límite. Bien, nosotros en este curso vamos a iniciar una discusión intuitiva del concepto de límite y pospondremos la descripción formal para después. Bien, podría parecer extraño que sea posible trabajar con una idea y aplicarla sin definirla precisamente, pero históricamente el concepto de límite se desarrolló de esta manera. Como ya se los platiqué, eh, así en grandes rasgos,
De esa manera se generalizó. En las etapas iniciales del desarrollo del cálculo, nunca se hizo, en el sentido moderno, una formulación tan precisa del concepto. Bien, y aquí nos dicen o se nos muestra eh, que la historia efectivamente nos ha juzgado, nos ha identificado a nosotros en la sociedad, eh, nos ha, nos ha hecho ver el esfuerzo que le han dedicado esos matemáticos. Es un trabajo difícil, no creo que es sencillo. Imagínense si nosotros llegáramos a vivir en ese siglo XVIII y XIX, pues estaríamos tal vez entendiendo, ¿no? Con más claridad a lo que nosotros hemos llegado hoy en día. Pero bueno, aquí se nos comenta que la historia demuestra que con mucha frecuencia la parte esencial y práctica de una doctrina matemática se comprende intuitivamente mucho antes de que se llegue a formar una base racional para dicha doctrina. Bien, cuando la idea imprecisa del concepto de límite se constituyó en un problema, entonces se buscó una mejor manera de abordarla, alcanzándose hacia una base más sólida para el cálculo. Bien, nosotros eh, podemos hablar de una manera informal, a veces en la que se formule la siguiente pregunta. ¿Cuándo X se acerca cada vez más a? Cuando X obviamente es distinta a A. ¿Acaso la función f de x se acerca también a un número L? Si la respuesta es afirmativa, se dice entonces que la función f de x pues tiende a ese número L, cuando x tiende a A. O que el límite de f de x cuando x tiende a A pues debe de ser L. Y nosotros hoy en día pues conocemos o la vemos escrita en varios libros de cálculo de la siguiente manera, en donde el límite de una función f de x es igual, en este caso, a L, siempre y cuando pues yo eh, a través de un número en x me aproxime a este número a. Bien, aquí nosotros sabemos que f de x tiende a algún número L cuando x se aproxima a A. Se dice entonces que el límite de la función f de x cuando se aproxima a A existe, o que el límite cuando x se aproxima a A en f de x existe. Bien, entonces la noción de límite en este caso pues es fundamental para el estudio de muchos conceptos de las matemáticas y de la física, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, pero hay dos problemas que vamos a estudiar en esta unidad. La primera es determinar la recta tangente a una curva en un punto dado P e incluso también determinar la velocidad en cualquier instante t de un objeto que se mueve sobre una trayectoria recta. Bien, entonces vamos a iniciar con la siguiente parte, que es hablar acerca de la recta tangente. Entonces, nosotros si nos vamos a la geometría plana, la recta tangente, vamos a llamarla en este caso L, en un punto P sobre una circunferencia, se puede definir como la recta que tiene solamente un punto P en común con tal circunferencia. Esta definición no puede aplicarse a cualquier gráfica, ya que una recta tangente puede cortar la gráfica pues varias veces, como se muestra en la figura número 1. Y vamos a observar la figura número 1 que tenemos aquí, que es la recta tangente en el punto P. Entonces, tenemos aquí una curva, tenemos una función, voy a marcarla aquí, esta curva que ustedes pueden observar aquí, que está en línea de color negra, yo la estoy siguiendo con otro color, pues para que ustedes puedan observar la curva. Es una función, la definimos de esta manera, y nos interesa un punto P. El punto P lo vamos a identificar en esa parte. Aquí tenemos nuestro punto P y sabemos que en ese punto pues debe de estar una recta tangente. Esta recta tangente es la de color negro, esta línea de color negro, que tiene pues como escrita la letra L. Bien, y ustedes observan aquí que esta pues efectivamente corta a la función ahorita en ese momento pues en un punto.
Bien, también se nos dice que para identificar la recta tangente L a la gráfica de una función en un punto en el que ustedes quieran, vas a especificar la pendiente M de esa recta, ya que esta y el punto P determinan completamente la recta. Para encontrar esa pendiente, vamos a llamar en este caso M, se escoge otro punto, vamos a llamar Q. Recuerden que Q, por ser eh, una una curva en el plano, pues debe de tener dos coordenadas. Por eso tenemos aquí el punto Q que tiene una coordenada en X, f de X. Recuerden que f de X también la conocemos como Y. Sobre la gráfica y se considera la recta que pasa por P y Q, como se muestra en la figura número 2. Además, tenemos ahí una recta PQ, que es una recta secante de la gráfica. Si observamos la figura número 2, que es esta, podemos observar una curva aquí de color azul. Alguien puede mencionar que es una parábola. Entonces, identificamos un punto P. En este caso, aquí está el punto P. Ven ahí el punto de color rojo. Y luego identificamos otro punto Q. Entonces, el punto P, eh, con ese punto Q, vean ustedes si se hace el trazo, trazamos una línea, en este caso esta línea será una recta, ustedes pueden observar de color verde, pues tenemos la recta secante, que va de P a Q, y aquí ustedes pueden observar que esa recta se representa como PQ. Además, aprovechando ya la figura número 2, podrán notar e incluso observar que tenemos en el punto P una recta tangente. Vean, esa recta tangente es una de color azul. Bien, tenemos aquí entonces la figura número 2 llamada como aproximación de la recta tangente. Y vamos a continuar analizando lo que se nos comenta. Y aquí nos confirma que si nosotros definimos que M, PQ, recuerden que M sería la pendiente de la recta PQ, recuerden que es la recta PQ aquí en la figura número 2, sería esta de color verde. Aquí vamos a revisar, aquí ponemos que esa sería la recta, pero si hablamos de M, pues tendría que ser la pendiente de esta recta. Recuerden que esta recta es la secante. Bien, entonces se nos dicen que esta pendiente será de la recta secante PQ. Ahora, si nosotros consideramos cómo varía la pendiente de la recta secante cuando Q se aproxima a P, y si Q se aproxima a P por la derecha, se tiene la situación que se muestra en la figura número 3. Vamos a observar la figura número 3. Aquí está. Y vean ustedes que nuevamente tenemos el punto P. El punto P no se ha movido porque el objetivo de esto es que nosotros nos aproximemos o a ese punto P lo más cercano posible. Y vean qué pasa con Q. Voy a tratar de colocar aquí más o menos las imágenes que se localicen, se lleguen a ver. Creo que por ahí. Déjenme revisar esta parte. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Ahí, aquí, así. Bien, entonces, vean ustedes, P, tanto en la figura 2 como en la figura 3 están en el mismo punto, pero vean qué estoy haciendo con Q. En la figura 2 pueden ustedes observar ese punto Q, y ahora en la figura 3 pueden observar que se empieza a mover. Entonces, vean ustedes que mientras yo con el punto Q me acerco a P, vean qué ocurre con la recta secante. La recta secante pues también se empieza a mover, se empieza a mover. Es lo que ustedes pueden comparar, que la recta secante en la figura 2 pues eh, tiene una pendiente. Aquí, si ustedes observan, ya también analizamos que empieza a mover. Incluso la recta tangente, pues que le pertenece al punto P, pues permanece intacta, se sigue manteniendo así.
con esa pendiente. También recuerden que tiene una pendiente esa recta L, pero vean qué ocurre con la secante, como que la secante, así viéndola, que la recta PQ, pues como que se empieza también a, a aparecer, e incluso ser igual, mientras más se aproxima al punto P, a ser la misma recta que L. Repito, la recta secante se empieza a como que a tomar esa misma pendiente que tiene la recta L. Bien, entonces vean lo que pasa cuando yo me aproximo con un punto P por medio de Q, en este caso. Bien, donde se puede observar que la recta secante PQ gira alrededor del punto P y al hacerlo su posición se acerca más a la posición de la recta tangente. Dicho de otro modo, aunque Q se aproxima a P por la derecha, la abscisa X del punto Q se aproxima a la abscisa, en este caso de A del punto P, también por la derecha. Y la recta secante se aproxima a la posición, pues obviamente también de la recta tangente en la gráfica de P. Entonces vean ahí, a pesar de que yo me muevo del punto Q al punto P, pues empiezo yo a moverme en la dirección del eje X, de un punto X a A. Y así como yo me muevo, también pasa algo similar con las rectas. La recta, repetimos aquí, eh, que la recta secante se aproxima a la posición de la recta tangente en la gráfica de P. Podemos seguir aproximando cada vez más el punto Q al punto P por la derecha y notamos que mientras más cerca esté del punto Q al punto P, la recta PQ se aproximará más a la posición de la recta L, como observaron ustedes en la figura 2 y 3. Bien, incluso ustedes también pudieran aproximarse con Q al punto P por la izquierda, como se observa en la figura 4. Vamos en la figura 4. Vean ustedes aquí, tenemos la aproximación de Q hacia P por la izquierda. Entonces el punto P no se ha movido. Recuerden, si hablamos así, con el eje, en el eje X, este sería A. Y recuerden que este sería X. ¿Qué es lo que hacemos? Pues que nosotros intentamos aproximarnos en este caso, a. Incluso si yo identificaba aquí mi punto Q, yo nuevamente tenía aquí una A. Si estamos de acuerdo, que tenía una A. Y en esta, perdón, sería una X, aquí voy a corregir. Sería una X, que en este caso, esta X, pues se sigue aproximando a A. Entonces vean ustedes que para llegar al punto P, aproximarme al punto P, pues también lo puedo hacer por la derecha y por la izquierda. Algo que vamos a ver más adelante de esos dos conceptos, porque ya vamos a definir el tema de límites laterales. Entonces aquí pues, se aprecia ese tema. Bien, entonces nosotros aquí observamos o decimos que la pendiente de la recta tangente es el límite de las pendientes de las rectas secantes y simbólicamente expresamos esto escribiéndolo así. Escribimos el límite cuando Q, vean Q se aproxima a P de la pendiente M, o bueno aquí la pendiente M de la recta PQ va a ser igual a ¿quién? A M. O bien, también pudiéramos expresarlo cuando el límite de X se aproxima a A de la recta, en este caso PQ, va a ser igual a ¿quién? A M. Entonces, estos límites pues nos dan ya eh, el conocimiento de que vamos a encontrar en este momento pues pendientes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que es a lo que nosotros nos estamos aproximando en en esos puntos. Bien, ok. eh, entonces, observen también ustedes que en ese proceso de límite, Q al aproximarse al punto P jamás podrá alcanzar la posición del punto P, ya que si esto sucediera no habría recta secante. Entonces aquí es muy interesante esta parte, esas pequeñas palabras,
que lo que yo voy a intentar hacer es aproximarme. Recuerden que Q es un punto en el que nosotros lo hemos colocado tanto en la izquierda o en la derecha, de tal manera que este punto pues, nos ayuda a nosotros a aproximarnos. Pero nos dicen aquí, nuevamente repetimos, que jamás podrá alcanzar la posición del punto P, ya que si esto sucediera no habría recta secante. Esto es para definir, en ese caso, la pendiente de la recta tangente en un punto P sobre la gráfica de esa función. No es de interés que X sea igual a A. Entonces vean, aquí en esta unidad tengan mucho cuidado porque desde nuestros bachilleratos hemos tenido ese problema de que cuando nos impartían el curso de cálculo diferencial, pues nos decían en el tema especial de límites que si nosotros nos aproximamos a un número, ellos teníamos esa idea, ¿no? De que X debe de ser a ese número A. Entonces, no es de nuestro interés hacerlo de esta manera. Lo que vamos a hacer nosotros es aproximarnos. Vamos a ver a qué resultado llegamos, qué conclusión llegamos en el caso de darle la solución a los problemas. Entonces debemos de ser más cuidadosos en ese análisis. Bien, entonces vamos a trabajar el siguiente ejemplo, que es el ejemplo número 1, en donde se nos pide encuentre una ecuación de la recta tangente a la parábola y es igual a x cuadrada en el punto P con coordenadas 1,1. Bien, entonces aquí, siempre que traten de resolver un problema, necesitamos leer bien la información. En ese caso se nos pide una ecuación de la recta tangente. Y tenemos una parábola, que será nuestra función f de x. Y tenemos un punto P, el punto que tiene coordenadas 1,1. Ok, eh, vamos a continuar. Yo aquí sugiero que verifiquen cuál es la ecuación de una recta secante. Yo, si es que no me equivoco, eh, tenemos una ecuación que nos dice que y menos y subíndice 0 es igual a m que será la pendiente, por x menos x0. Chequenlo, me pueden corregir en esa parte, es la ecuación de una recta, me acuerdo que es esta. Y menos y0 es igual a m por x menos x0. Bien, porque con esta vamos a trabajar para hallar la ecuación de una recta. Bien, bien, entonces vamos a continuar con esa parte y se nos dice que la ecuación de la recta tangente se puede determinar si se conoce su pendiente m, pues en este punto que es 1, 1. Entonces recuerden que esta m es la pendiente, ¿va? Y para determinar la pendiente de una recta es necesario conocer los puntos, dos puntos distintos. Sin embargo, en este caso solo conocemos un punto, que es el punto P1,1, que se nos está proporcionando por parte de este ejemplo. Así que para salvar este inconveniente podemos utilizar una aproximación para esta pendiente, tomando un punto, por ejemplo, en este caso, de x, x cuadrada. Recuerden que este punto que nos están colocando es que yo puedo trabajar mi punto Q, que es igual, recuerden que tenemos dos coordenadas, x, y. Si estamos de acuerdo en esta parte, es nuestro punto x, y, tiene esas coordenadas. Nosotros sabemos que por parte del punto, un punto cualesquiera en la función, es decir, cualquier valor de x, pues debe de ser en este caso y. Si ustedes observan, aquí tenemos y es igual a x cuadrada, entonces yo puedo escribir esto, que y pues es igual a x cuadrada
y se nos coloca el punto Q. El punto Q es cercano a quién? A P. Y calculamos la pendiente MPQ de la recta secante PQ. Y vamos a observar la figura número 2 en este caso. Bien, la figura número 2, déjeme buscarla. La figura número 2, esta. Aquí la figura número 2 tenemos el punto P. El punto P, recuerden que tiene coordenadas 1,1. Y el punto Q, aquí podemos escribir que el punto Q tiene las siguientes. X, X cuadrada, como ustedes pueden observar en esa figura. Bien, entonces tenemos el punto P, tenemos aquí el punto Q con X, X cuadrada. Incluso tenemos aquí pues la parábola. Ok, ya identificado esto, pues recuerden que yo me tengo que aproximar entonces pues al punto P. ¿Desde dónde? Pues desde Q. Bien. Bien, si nosotros tomamos que X es distinto a 1, de modo que Q sea distinto a P, entonces la pendiente quedaría de esa manera. La pendiente M de PQ es igual a X cuadrada menos 1 y tendríamos aquí X menos 1. Por ejemplo, para el punto, en este caso Q, tenemos 2,4, tendríamos que M PQ sería igual a 4 menos 1, 2 menos 1, igual a 3. Bien, entonces tenemos aquí el uso de la pendiente. Bien, déjenme buscar aquí en la web la ecuación de la recta para que ustedes vayan viendo el proceso. Déjenme ver aquí en la parte de imágenes. Aquí está. Esta es la que yo quería. Esa ecuación es la que les anoté. Es y menos y, aquí ellos le llaman 1, es igual a m, x menos x1. Ok, déjenme ver que la que les anoté, si coincide. Sí, nada más quiero el valor de m. M recuerden que es la pendiente, entonces m es igual a tener y2 menos y1. Aquí escribimos y2 menos y1 sobre, en este caso sería x2 menos x1, lo que tenemos aquí. Ok, ahora, recuerden que tenemos puntos, tenemos en este caso, yo puedo decir, empezar a localizar el punto P, recuerden que P es igual a 1,1 y que Q es igual a X, X cuadrada. Vamos a nosotros llamar el punto P, en este caso, como el punto 1. Vamos a llamar esto que es el punto 1. Punto 1. Eso hace que nosotros identifiquemos aquí a esta X como X1 y esta como Y1. Esa la vamos a identificar como X2, Y2. Y ustedes al sustituir aquí Y2 sería X cuadrada menos Y1. Y1 sería 1 sobre X2. En este caso, X2 sería X menos X1, que sería 1. De esta manera nosotros llegamos a esta conclusión. Ahora, ¿qué hacemos? Si a nosotros se nos da el punto Q es igual a 2,4, pues tendríamos que sustituir en los valores de X y X cuadrada, pues estos dos numeritos. Por eso nos dice que la pendiente en ese caso tendría que ser 3. Pero vean ustedes, si nosotros trabajamos con el cuadro número 1, que se nos muestran los valores de esta recta, cuando los valores de x se acercan a 1, recuerden que el 1 se refiere a nuestro punto de acumulación. Vamos a la figura 2, donde hicimos el análisis. Ustedes observan desde el eje X, aquí tenemos el punto número 1, ¿sí? Por la coordenada me dice que es 1. Entonces lo que yo voy a hacer, aquí voy a trazar unas líneas, lo que yo estoy haciendo es que de este numerito 1
y yo tengo un valor de x aquí, me voy a acercar o aproximarme lo más posible aquí, pues al punto P. Si lo hago en dirección al eje X, pues lo estoy haciendo a 1. Entonces, de este numerito X, yo me aproximo aquí a 1. Entonces, es lo que hacemos aquí, por eso nos comenta de esta manera, que si nosotros nos acercamos a 1 por la izquierda y por la derecha, vamos a observar los cuadros que tenemos aquí. Ustedes localizan aquí el cuadro, vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo en el cuadro número 1 y en el cuadro número 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, vean ustedes, nuevamente voy a dibujar la curva. Vamos a dibujar aquí más o menos esta parte, así. Y aquí tenemos tal vez el 1, ¿sí? Aquí tenemos nuestro punto. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a aproximar desde 0 y luego nos vamos a aproximar, vamos a poner aquí, desde 2. Nos vamos a aproximar. Un numerito entero cercano sería 0 y 2. Vamos a trabajarlos por la izquierda y por la derecha. Vean, en 0, yo voy a aproximar aquí a 1. Entonces por eso escribimos punto 5, punto 9, punto 99 y punto 9999. Entonces pudieran ustedes incluir más 9. Entonces mientras yo me acerco en la dirección del eje X a 1, vean ustedes cómo se comporta el resultado de la recta. Aquí me dice que la pendiente va siendo 1.999. Ahora, si yo desde 2 me acerco a 1, tengo 2, 1.5, 1.1, 1.01, 1.001, incluso le pueden colocar más ceros. Vean ustedes la recta que el resultado va obteniendo. Ustedes observan aquí que sería 2. Entonces, aquí se nos dice que eso sugiere que la pendiente de la recta tangente debe ser m igual a 2. Si ustedes observan, entonces, tanto el límite por la izquierda o por la derecha deben de darnos como resultado 2. Ya sea, aquí nosotros los tenemos escrito de manera general, y aquí ya nos aproximamos al punto número 1 y debe de ser 2. Ok, entonces tenemos que la pendiente en este caso debe de ser 2. Entonces, la pendiente de la recta tangente es 2 y utilizando la forma punto pendiente de la ecuación de una recta, obtenemos la ecuación de la recta tangente a la parábola y es igual a x cuadrada, pues en el punto P 1,1. Entonces, de esta manera nosotros podemos obtener ya la recta tangente. Recuerden que es y menos y subíndice 0 es igual a m, en este caso x menos x 0. Para nosotros recuerden que nos están dando un punto, nos dan el punto P y por lo tanto el punto P es igual a 1,1. Entonces identificamos x1 es igual a 1 y y1, o bueno, podemos identificarlo como 0. Ese sería x0 y este sería y0. Aquí podemos corregir y nos quedaría de esta manera. Entonces, sustituyendo en esta ecuación, tendríamos que en este momento sería que lo voy a escribir y me pide menos y0, que en este caso sería 1. Y luego tendríamos que esto es igual a 2. Recuerden que m es igual a 2. Podemos escribir aquí x menos x0, que en este caso sería menos 1. Y hallando el valor de la recta, aquí ustedes tienen y, que debe de ser igual, pues a 2 por x menos 1 más 1. Y esto debe de ser 2x, multiplicamos, es decir, aplicando la ley distributiva, tendríamos 2 por x, 2x, 2, aquí me quedaría menos 2, más 1. Y esto es igual a tener 2x menos 1. Y esa sería la recta, en este caso, tangente que se nos pidió en el problema. Bien, y llegamos con la definición número 1, que nos dicen sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a la pendiente m de la recta tangente a la gráfica de f en el punto a, f de a, sería la siguiente. Que la pendiente debe de ser igual al límite cuando x aproxima a, en donde pues en f de x menos f de a sobre x menos a, siempre y cuando este límite exista. Bien,
Recuerden que algunos límites no pueden existir, eso los veremos más adelante. Por eso se da esa breve descripción, siempre y cuando el límite o este límite exista. Bien, si tienen dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar de esta primera sesión, de esta unidad número 3, lo pueden hacer en el grupo de Teams que tenemos o en la plataforma de ciencias básicas. Bien, pues nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un buen día eh, y nos veríamos en la siguiente.